quizás un poco mencionar que el Club de Física Nuclear ha sido creado por distintas razones. Una de esas razones ha sido el apoyo del doctor Rolando Ticona, que nos ha colaborado y nos ha ofrecido y nos ha abierto las puertas del laboratorio, laboratorio avanzado. Entonces ahí estamos desarrollando algunos trabajos. Mi persona está desarrollando también ahí un trabajo. También los estudiantes hacen ahí sus experimentos, pasan clases y él es quien da la clase. Este año da, este semestre, este año da la materia de laboratorio avanzado, que es la materia de penúltimo semestre de la carrera de física, donde se desarrolla, bueno, donde se trabaja con fuentes de cobalto 60, cesio 137, entre otros. Bueno, doctor, aquí tenemos presente al doctor Rolando Ticona Peralta. Trabajó alrededor de 38 años en la carrera de física, ha dictado diferentes materias, tanto teóricas como experimentales en la carrera. Tiene varias publicaciones, en su mayoría en rayos cósmicos. Ha estudiado su licenciatura en física en la carrera de física de la Universidad Mayor de San Andrés y también ha desarrollado maestría y doctorado en Japón. Adelante, doctor, y el tiempo es todo suyo. ¿De cuánto tiempo dispongo, Kevin? Unos 30, 40 minutos, doc. 30, 40, no creo que me alcance. A ver, compartiendo pantalla, dice. 40, 50, le podemos ya para unos 10 minutos más, doc, no se preocupe. ¿Me pueden tolerar un poquito más? Ya, un Claro, con las segundito. preguntas más. A ver. Ya, voy a tratar de... buenas noches, en realidad. Para mí es un placer, un honor de compartir esta sesión del Congreso de Física Nuclear. En realidad, yo estaba de viaje cuando me preguntaron qué tema iba a presentar y por eso es que escogí este que me parece que es complementario un poco a todos los aspectos que están sucediendo en este momento en el país. Por ejemplo, si recuerdan bien, el día martes se ha inaugurado el Centro de Irradiación Nuclear, de irradiaciones en la AVEN. Entonces quizás esto cae un poco también así eh, en buena época. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de dar un resumen de cómo está en la actualidad este tema de las aplicaciones no energéticas de la radiación ionizante. No tengo idea exactamente del grupo de personas, el nivel, si son todos estudiantes de la carrera de física, si son de otras carreras o profesionales. Entonces, por eso es que mucho me temo que tal vez lo haga muy simple o tal vez también lo haga un poco muy avanzado. Entonces, por favor, les pido disculpas en ese sentido si en cualquiera de los casos me sobrepaso. Voy a pasarla, no sé si se puede directamente con...
Ya se ve, ¿verdad? Sí, se ve en pantalla completa, Doc. Ya. Entonces, el tema que voy a presentar es aplicaciones no energéticas de la radiación ionizante. Me he puesto el nombre, ya que bien he hecho las presentaciones. Trabajo en la carrera de física y dicto en este semestre la materia de laboratorio avanzado. Entonces, oh, oh, está un poco sensible. Ya, entonces, en realidad, voy a empezar hablando un poco de este aspecto de la radiación ambiental. Eh, Todos sabemos que tenemos un ruido de fondo de radiación natural, eh, en parte debido a los rayos cósmicos, también debido al suelo y las rocas, también las plantas, el agua, los animales, nosotros mismos somos radiactivos. Entonces, eso es, en principio, antes de algo más de un siglo, cómo se vivía en realidad sin una radiación artificial. Entonces, ahí estábamos. Y por eso es que eh, la radiación ambiental siempre ha estado presente y la vida en la Tierra se ha desarrollado en presencia de una radiación de fondo. Esto no ha sido inventado por el ser humano y, por tanto, la radiación siempre ha estado aquí. Hagamos algo de historia, hablemos de algo de historia, en este caso, eh, veamos, empecemos por el año 1896, en el cual Henry Becquerel descubre la pecnablenda, que es una especie de mineral de uranimita. Y aquí, entre paréntesis, estoy poniendo que de veras empieza la dependencia de la radiación del ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano empieza a depender de la radiación artificial, que en realidad todavía es la natural, entonces, pero ya básicamente empieza la dependencia de la radiación. En 1899, Rutherford identifica dentro de esta radiactividad natural dos tipos a los que llamó radiación alfa y radiación beta, que en realidad posteriormente se ha descubierto, sí, que son que la radiación alfa en realidad son partículas cargadas, son partículas pesadas, núcleos de helio sin las capas electrónicas, y la radiación beta, que también son tipos de partículas y son directamente electrones. En 1900 se descubre un tercer tipo que aquí llamaron radiación gamma. Esta sí es verdaderamente la radiación gamma, y porque es una radiación de tipo electromagnética. Y ya por 1905, Marie y Pierre Curie encabezaron el uso del radio para un tratamiento inicial del cáncer. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de la aplicación pacífica de la energía nuclear en el empiezo de la medicina moderna que estamos hablando, es alrededor de 1905. Ya después, en 1931, Ernest Lawrence construye el primer ciclotrón funcional que es capaz de acelerar protones, deuterones o iones de hielo, de helio, perdón, a energías suficientemente altas que son capaces de penetrar núcleos atómicos y producir así numerosos isótopos estables y radiactivos, de los cuales se han determinado
que tienen aplicaciones pacíficas y fundamentalmente esto contribuye a mejorar el bienestar de la humanidad en, en todo el mundo. Después, en el año 1940, este mismo ciclotrón, desarrollado por Lorentz y sus compañeros, en un trabajo conjunto produjeron una bastante cantidad de isótopos radiactivos, en esa época eran 223, ahora son muchos, y muchos de estos han sido de inmediato inmenso valor en la medicina y en los estudios de las ciencias biológicas. Entonces, para entender un poco más de esto, voy a poner cómo es la notación de los isótopos radiactivos. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando el carbono 14, que está caracterizado por tres cantidades. A la izquierda, acá, este es el número de masa, que directamente es la combinación del número de protones, el número de protones que se conoce con el número atómico, y el número de neutrones. Entonces, el carbono 14 tiene, ese carbono, isótopo del carbono tiene un número de masa que es igual a 14 y está compuesto por 6 protones y 8 neutrones. Todos esos, de los 223 isótopos radiactivos que se produjeron en el, en el ciclotrón construido por Lorentz, directamente están incluidos dentro de esta tabla de isótopos, los que están básicamente muchos de los isótopos, todos los isótopos conocidos hasta la fecha están concentrados en esto. La región negra se conoce como la región de estabilidad, esta línea negra central se conoce como la región de estabilidad, y en el eje horizontal están el número de neutrones y en el eje vertical el número de protones. Esto es una concepción más en tres dimensiones, se podría decir. Hay esta región de aquí, la región de estabilidad, podemos considerar que está en este valle. Y entonces ahora entraremos un poco también a definir el alcance de las aplicaciones no energéticas de las radiaciones. Y entre estas están la ciencia. En la ciencia están los estudios estructurales de materiales, cristales, moléculas, en los números tópicos, el desarrollo de nuevas clases de sustancias, estudios que se realizan en nanotecnología, en ciencia de materiales, nuevos productos farmacéuticos, la investigación de daños usando radiación, o el desarrollo de nuevos materiales. También está la investigación médica. Aquí podemos hablar del diagnóstico médico que se usa ahora con alta tecnología. Después la medicina nuclear y radiológica, la producción de isótopos médicos. Y en la agricultura podemos hablar de esterilización por irradiación de productos agrícolas, también algunos tipos de insectos que son causantes de plagas. Entonces, también la producción de isótopos para propósitos agrícolas. En la industria y la exploración están los ensayos no destructivos, la producción podría ser también la producción de silicio dopado para radioelectrónica y la industria innovadora, producción de minerales coloreados por radiación. Este proceso de cambiar el color de gemas, ya sea por radiación
electromagnética, así con radiación gamma, o también bombardeando estas gemas con neutrones. También está el estudio de la composición de minerales y producción de algunos isótopos industriales. La parte que comprende la educación, estaríamos hablando de física y las tecnologías nucleares, están también los reactores nucleares y centrales eléctricas. La física del estado sólido también está entre las aplicaciones, está dentro de las aplicaciones que tiene eh, en la educación. Están también las plantas de energía nuclear y un aspecto también que es importante es el desarrollo de métodos numéricos y tecnologías computacionales. En el campo de la geología y el medio ambiente está el desarrollo de mapas de recursos minerales del país, monitoreo de la contaminación ambiental, están también los estudios del ciclo del agua en la biosfera. Aquí está el control de insectos y transmisores de enfermedades. Aquí es donde debería citarse esta parte del control de insectos transmisores de enfermedades. Lo que vamos a hacer, esto voy a tratar de pasarlo más, de la forma más rápida, algunos conceptos básicos. Este es aquí estoy mostrando el espectro electromagnético que va desde las ondas de radio, desde las menos energéticas, hasta la radiación gamma, pasando por microondas, el infrarrojo, la radiación ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma. En esta región está la región del visible, que está entre 4.000 y 6.000 angstroms, está la región del visible. Y las diferencias que podemos ver en unas diferencias simples, por ejemplo, si una persona vista en el rango del visible tendría esta forma, nos vemos así todos los días, pero si la observáramos en el infrarrojo, tendría esta forma, y si lo vamos a observar utilizando los rayos X, directamente vamos a ver que nos mostraríamos así. Entonces la energía en realidad está relacionada a una cantidad, dos términos, que es la constante de Planck y la frecuencia de la radiación. ¿Ya? Y esto también estaría relacionada a la constante de Planck por la velocidad de la luz y dividido entre la longitud de onda de la radiación. Otro concepto que debemos conocer bien es el concepto de la radiación ionizante. Se entiende que una radiación es ionizante cuando, producto de la interacción con la materia, produce la ionización de los átomos. Sí, se originan un par de partículas, un par de iones, un ion positivo y un ion negativo. Dos conceptos fundamentales caracterizan las radiaciones ionizantes. La capacidad de ionización, que significa que es proporcional al nivel de la energía. Cuanto mayor es la energía de la radiación ionizante, mayor será la ionización que va a producir. La capacidad de penetración es otro de los aspectos de los conceptos, y esta que es inversamente proporcional al tamaño de las partículas. O sea, un electrón puede penetrar más que una partícula alfa, porque un electrón es mucho más pequeño que cuatro partículas que como serían el protón, dos protones y dos neutrones. Hablemos de las clases de la radiación ionizante. Tenemos que considerar que hay dos tipos considerar los tipos de
radiaciones ionizantes, las directamente ionizantes, que en este caso son partículas cargadas, las partículas alfa, en este caso les decía núcleos de helio, partículas compuestas de 2 protones y 2 neutrones, las partículas beta, que son electrones, pero que se originan dentro del núcleo, los positrones, que son electrones pero con carga positiva, que también se originan en el núcleo. La radiación indirectamente ionizante, podríamos considerar a los neutrones, no tienen carga, pero sí, como producto de interacciones, por decir, al interactuar con un protón, arrancaría el protón, y el protón sí tiene esa capacidad de ionizar, conforme va avanzando, va ionizando la materia. Entonces, por eso es que el neutrón se considera una radiación, está considerada dentro de las radiaciones indirectamente ionizantes. Otro tipo de radiación indirectamente ionizante sería la radiación electromagnética, que estaría que considera a los rayos X y a los rayos gamma, que son básicamente ondas electromagnéticas. Un concepto que voy a mencionar en algunos ciertos momentos, es el concepto es el electronvoltio, que directamente es la energía cinética que gana un electrón al ser colocado dentro de una diferencia de potencial de 1 voltio. Entonces, esa es la definición más simple de un electronvoltio, y un electronvoltio es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. El joule sí es una unidad de energía que todos conocemos. Por lo general, cuando hablamos de radiaciones o de aceleración de partículas, y otro tipo de procesos, no trabajamos con unidades tan bajas. Entonces, se necesitan definir unidades de energías más altas, y en este caso como múltiplos del electronvoltio, y hay relaciones que consideran, por ejemplo, el kiloelectronvoltio es equivalente a 3 electronvoltios, el megaelectronvoltio, 1.000.000 de electronvoltios, igual a 10 a la 6 electronvoltios. Un teraelectronvoltio son unidades que se utilizan en rayos cósmicos, por ejemplo. Las partículas, algunas de las partículas llegan con esa energía a nuestra atmósfera, son 10 a la 12 electronvoltios. Dentro de las clases de las radiaciones ionizantes, la parte que nos interesa conocer es las partículas alfa, que tienen una carga de +2, y el rango aproximado de energía es de 3 a 9 megaelectronvoltios. Después, las partículas beta, ya sean positrones o electrones, los rangos de energías son 0 a 3 megaelectronvoltios, y los neutrones que no tienen carga, tienen un rango entre 0 a 10 megaelectronvoltios. Para la radiación electromagnética, los rayos X y los rayos gamma no tienen carga. Hasta hace unos 40 o 50 años atrás, se decía, había una diferencia marcada entre los rayos X entre las energías de los rayos X y los rayos gamma. Se decía que los rayos X podían alcanzar, estaban en el rango de los kiloelectronvoltios, y los rayos gamma estaban entre los 10 keV hasta los 10 megaelectronvoltios. Sin embargo, esta diferencia actualmente ya ha desaparecido, considerando las energías, porque con los aceleradores modernos, los aceleradores de electrones, los electrones se aceleran hasta varios MeVs, y entonces esto genera, si estos electrones se bombardean a un material, como el cobre, por decir,
entonces van a generar rayos gamma, rayos X en el rango de los megaelectronvoltios. Entonces ya no hay esa diferencia de energía. Lo que sí, lo que sí todavía hay que considerar es la, el origen de las radiaciones. En este caso, los rayos X se generan en las capas electrónicas, son de origen externo al núcleo, y los rayos, las partículas alfa, beta y los neutrones se originan también en el núcleo, así también la radiación gamma que es originada dentro del núcleo. Entonces, esa es otra de esa es la única diferencia ahora que caracteriza a la radiación electromagnética, es decir, los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X se generan fuera del núcleo y los rayos gamma dentro del núcleo. Y la producción de rayos X se realiza dentro de unos tubos, un tubo de rayos X, en los cuales, dentro de los cuales los electrones son acelerados usando una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo. Los electrones al chocar con el ánodo, al colisionar con el ánodo, producen los haces de rayos X. Los rayos X son de dos tipos, son los rayos X característicos. Si se ven estos picos, son conocidos como los rayos X característicos, es el K alfa, K beta, K gamma, y así sucesivamente. L alfa, L beta, L gamma también son producto de las transiciones, de los saltos de las capas externas a las más internas, cuando los electrones que dejan vacantes en sus capas electrónicas. Entonces, y esta otra curva que continua, se conoce como la radiación de Brenado y la radiación continua. La radiación gamma es, simplemente es un proceso en el cual un núcleo atómico se encuentra excitado. Eso implica que tiene más energía que su estado fundamental y este trata de alcanzar el estado estable. Entonces, ¿cómo alcanza este estado estable? Simplemente emitiendo radiación electromagnética de alta energía, y eso es lo que se conoce como la radiación gamma. Otra unidad otra cantidad que que alguna vez voy a mencionar, están las unidades de radioactividad, el becquerel, que se conoce como un decaimiento por segundo. El Curie, es equivalente a 3.7 por 10 a la 10 becquerel, o 3.7 por 10 a las 10 desintegraciones por segundo. Las unidades de dosis, las más importantes, en este caso la dosis absorbida, es conocida como la cantidad de energía que la radiación ionizante imparte a una cierta cantidad de masa de materia, y la unidad antigua es el RAD, Radiation Absorber Dose. Ahora en el sistema internacional la unidad moderna es el Gray, que es igual a 1 joule por kilogramo. Estamos cantidad de energía por unidad de masa. Y la equivalencia con la unidad antigua, con el RAD, es que 100 RADs son iguales a un Gray. La otra unidad de dosis, la dosis biológica efectiva o equivalente, es simplemente la dosis absorbida, y esta es multiplicada por un factor que se conoce como un factor de calidad, y que considera un potencial daño biológico relativo a cada tipo de radiación. Entonces, por ejemplo, los fotones, los electrones tienen este factor de calidad de 1, y en cambio las partículas tienen un factor de calidad de 20. Entonces,
y por eso es que las partículas alfa son 20 veces más daño, causan 20 veces más daño que las partículas beta. La unidad de la dosis biológica efectiva es la antigua unidad era el REM, el Renting Equivalent Men, y la unidad en el sistema internacional actual es el sievert, y un sievert es igual a 100 REMs. La interacción de la radiación con la materia son diferentes procesos, fundamentalmente colisiones, dispersiones. Entonces, dentro de estas, básicamente, eh, las partículas alfa son rara vez tomadas en cuenta. Quizá lo más importante son los electrones, en este caso las partículas beta, más o menos, y también el que más se toma en cuenta es la radiación electromagnética. El proceso de interacción con la materia es un proceso en el cual las partículas son absorbidas dentro de la materia. Entonces, si entendemos cómo interactúa la radiación con la materia, vamos a entender por qué los diferentes tipos de radiación tienen diferente poder de penetración y cómo podemos, qué debemos hacer para protegernos de cada uno de estos tipos de radiación. Los procesos de interacción de las partículas de la radiación ionizante los más conocidos son tres tipos. Es decir, puede ser que la radiación pueda atravesar la materia sin sufrir ninguna interacción y este proceso se conoce como la transmisión, o también puede ser un proceso de absorción o dispersión. Entonces estos dos procesos se conocen como métodos de atenuación. La atenuación directamente es la reducción del número de fotones que atraviesan la materia. ¿Ya? Así podemos entender la forma más simple que podemos tratar de expresar la atenuación. Y los procesos de interacción, los más conocidos son el efecto, o sea, los procesos de interacción de la radiación con la materia son producidos a través de tres procesos, no son de tres, perdón, voy a rectificar, de diferentes, de varios procesos, pero los más conocidos son el efecto fotoeléctrico, la dispersión Compton y la producción de pares. Son los más importantes. Y en el efecto fotoeléctrico, aquí voy a poner, si vemos un fotón directamente arranca un electrón de la capa electrónica del átomo, el fotón desaparece y simplemente el electrón es el que empieza el proceso de ionización de la materia. Bien. Después, el otro proceso, el efecto Compton, la expresión de Compton es un proceso inelástico en el cual un fotón incidente que tiene una determinada longitud de onda colisiona con un electrón, por supuesto que también lo va a arrancar, lo va a sacar, entonces ambos, el electrón y el fotón que tiene, esta vez ya después de la colisión sale con una longitud de onda diferente, salen en diferentes direcciones con ángulos diferentes. Y el otro proceso es el de la producción de pares, en este caso directamente podemos considerar que este es un proceso de la integración del fotón con el campo del núcleo. Es que lo que sucede, el fotón, al pasar cerca del núcleo, es un proceso de interacción con el campo del núcleo, no es un choque con el núcleo, entonces ahí produce un par electrón-positrón, un par de partículas de diferente carga, un electrón y un positrón. Entonces cada uno sale con una dirección diferente
Eh, y debido a que hay más electrones que positrones en la materia, en este caso los positrones interactúan con un electrón, con un proceso que se conoce como el de la aniquilación, partícula-antipartícula, es decir, una aniquilación positrón-electrón, dando lugar a la creación de dos fotones que salen en direcciones completamente opuestas. El ángulo entre estos dos fotones es 180 grados. Y si consideramos como resumen de, de la energía de estos procesos que acabamos de mencionar, vamos a ver que en esta gráfica que considera la energía del fotón, entonces en esta zona, es la zona de dominio, energías bajas, zona de dominio del efecto fotoeléctrico, energías intermedias, dominio del efecto Compton, y energías mayores, alrededor de 1.4 megaelectronvoltios, la zona de dominio de la protección de pares. Entonces ahora hablaremos ya de algunas aplicaciones energéticas, empezaremos con la salud. Entre las diferentes y muchas aplicaciones de la radiación para la salud humana, destaca la técnica de la obtención de imágenes médicas por radiación y para el diagnóstico. En este caso puede ser tanto para el diagnóstico como el tratamiento fundamentalmente del cáncer, y estos se utilizan en todo el mundo. La investigación, el desarrollo y aplicaciones están avanzando continuamente, y la obtención de imágenes mediante técnicas de radiación es el primer paso en el tratamiento clínico y en el diagnóstico. En los estudios de medicina nuclear desempeñan funciones importantes en la detección, seguimiento del tratamiento y la vigilancia a largo plazo de los pacientes. Y los médicos disponen de numerosas técnicas de imágenes. Entre estas técnicas, que incluyen la radiación X y la radiación nuclear, podemos citar las más conocidas, que son la radiografía con rayos X, la tomografía computarizada, la tomografía computarizada por emisión de un fotón simple, SPECT, y la tomografía por emisión de positrones. Además de estas otras técnicas que sirven en principio para diagnóstico, eh, lo que podemos decir, los médicos, fundamentalmente en los países del primer mundo, podemos decir, pueden contar con otros métodos nucleares adicionales para tratar el cáncer, aparte de la radioterapia y la braquiterapia. La terapia de haces de protones e iones pesados, la terapia de captura de neutrones de boro, BNST, y la aplicación de nanopartículas radioactivas para el diagnóstico de la terapia del cáncer. Esas son las últimas técnicas directamente, como les decía, están en países del primer mundo. Quizá la primera, la más conocida, es la radiografía. Todo el mundo, todos nosotros nos han sacado, si nos hemos tomado una radiografía dental, pulmonar, una fractura, lo que sea. Entonces es directamente la más conocida, y la primera aplicación ha sido en 1896. Actualmente, lo que se está haciendo en la investigación es hacer, tratar, es lograr que las imágenes sean coloreadas. Si se dan cuenta a la derecha, es una imagen coloreada de una radiografía. Entonces, ahí en ese aspecto están trabajando también en esta parte de la radiografía.
Ahí en algunos casos se pueden ver hasta los tumores cancerosos coloreados. Después está la tomografía computarizada, eh, directamente, y que es por este trabajo, creciendo la idea de este instrumento, fue otorgado un premio Nobel en 1979 a Hausfield y Ambrose. Entonces aquí básicamente se obtienen muchas imágenes como cortes, y entonces se obtienen imágenes claras de cada corte. Entonces esto directamente nos proporciona imágenes en 3 dimensiones. Esta es la tomografía computarizada, la TC utilizando rayos X. ¿No? Y si se dan cuenta, este es el equipo de rayos X que inclusive puedes rotar, son los detectores, entonces puedes rotar alrededor del paciente. Entonces, aquí la fuente está fuera del paciente. La otra, el SPECT, Single Photon Emission, Computer Tomography, o sea, el tomógrafo. Eh, Aquí el paciente se le administra un radiofármaco, y entonces de una media vida bastante corta, podría ser, por ejemplo, eh, el iodo 131. Entonces, el paciente es colocado, una vez que la fuente se sitúa o se localiza en el tumor o en la región de interés. En este caso, podríamos decir que el paciente es ahora radiactivo, y entonces se está emitiendo fotones, los cuales van eh, hacia un grupo de detectores. Este grupo de detectores, generalmente de cristales de detectores que utilizan cristales de iodo de sodio. Ya son algunas imágenes de este tipo de eh, equipos. El otro, el más, quizá uno de los más avanzados, es el PET scanner, o tomógrafo por emisión de positrones. Ya positrón emisión tomografía, entonces como se conoce en inglés. Entonces aquí también el paciente, se le administra al paciente una, eh, una fuente radiactiva. En este caso podría ser eh, el flúor 18, que es más conocido. Entonces, y aquí lo mismo, el paciente es radiactivo, y entonces eh, se localiza dentro de una serie de detectores. Entonces, y esta es una imagen, por ejemplo, de este ratón al que se le ha inyectado un compuesto radiactivo. Entonces, esta es una de las imágenes que se puede ver. Y dentro de la medicina nuclear también está la terapia con radiaciones. Nosotros eran de diagnóstico, y en el campo de la terapia con radiaciones están el más común, el
de la teleterapia, se utilizaban fuentes de cobalto, cobalto 60, 6637, entonces la fuente de radiación está eh, fuera está lejos del paciente. Pues esta es otra aplicación del Lesker Gamma Knife, que básicamente eh, la, son haces focalizados que se les, disparan así entre comillas al paciente y entonces básicamente para ir a atacar al tumor desde diferentes partes. El otro proceso para el tratamiento, en este caso, es de la braquiterapia, que consiste en fuentes radiactivas selladas. Estas fuentes están selladas herméticamente y están cerca o dentro del blanco. En realidad son cápsulas que contienen isótopos de iodo 125, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer de próstata. Estos otros isótopos, el radio 637, cobalto, también son utilizados como fuentes radiactivas que son bastante pequeñas, en algunos casos el tamaño de un grano de arroz. Entonces esas fuentes son introducidas en el paciente. El, el caso de la terapia con protones o iones pesados utiliza el concepto de la curva de Bragg. En este caso, si ven la figura de arriba de la izquierda, es también similar a esta, en realidad son procesos los cuales se administra diferentes tipos de tratamiento. Por ejemplo, la línea verde es un tratamiento con rayos X. Consideremos el eje horizontal, la profundidad del tejido y aquí en esta región estaría localizada el tumor. Ya iremos a esto, el tumor está aquí a una distancia, toda esta parte es tejido, entonces el daño que causa los rayos X, es decir, en el tratamiento, no solamente que no alcanza eh, alcanzar, no logra llegar directamente hasta el tumor con toda su energía. Aparte de eso, durante este proceso, debido a las interacciones con el tejido, va causando daño también al tejido sano. Entonces, en el caso de utilizar protones o iones pesados, en este caso, les decía que se utiliza este concepto de la curva de Bragg. Entonces, los iones, los protones o los iones penetran el tejido sin causar mucho daño y directamente llegan hasta, haciendo los debidos cálculos, pueden alcanzar el tejido y actuar más eficientemente, atacando más eficientemente a los tumores. Entonces, este es más o menos lo que les decía, este es el tratamiento con rayos X, estamos irradiando todo, se están dañando células sanas al hacer el tratamiento y no se está alcanzando el objetivo, que en este caso, el objetivo con una de forma muy exitosa. En todo caso, en cambio, esta es una fotografía de un tratamiento con ion de carbón, entonces con haces y si se dan cuenta, el daño, donde se focaliza sobre el tumor y es básicamente donde es más eficiente este tratamiento.
Este otro método, el método de captura de neutrones por boro 10, aún para mí es novedoso. En realidad, yo este tipo de procesos los he conocido en otro tipo de aplicaciones que no tienen que ver nada con la medicina, sino en el estudio de, de- de rayos cósmicos. Tenemos unos detectores en Chakalta, hay unos que se conocen como el monitor de neutrones. Son 12 detectores llenos que tienen este gas, el trifluoruro de boro en realidad. Entonces, eh, los neutrones son frenados, son moderados en polietileno o en parafina, y después alcanzan energías bastante bajas en el rango de los neutrones térmicos, y estos interactúan con el boro 10, y después de interactuar producen dos tipos de iones, el litio 7 y el helio 4, que es una partícula alfa. Entonces yo conocía este proceso, como estoy hablando así de memoria, eh, en otro tipo de aplicaciones, el proceso de detección de eh, rayos cósmicos. En, en el caso de medicina, de tratamiento de medicina, es el proceso es el mismo, ¿no? Lo que se hace, se, se le inyecta al paciente con este tipo de iones, iones de boro. Entonces, lo que se hace una vez que ya se tenga este ion, depositado dentro del tumor, entonces lo que se hace es bombardear con neutrones de energía relativamente baja, ¿no? Entonces, una vez que atraviesan este tejido, el tejido eh, donde entre el tumor y el inicio del tejido. Entonces ahí todavía estos neutrones van siendo frenados, o sea, frenados, quiero decir, les van reduciendo su energía. ¿Para qué? Para que este proceso de captura de este neutrón con el boro sea más eficiente, y entonces este proceso es el que les mencionaba antes. Se produce instantáneamente la captura del neutrón, se produce un nuevo núcleo radiactivo que decae en dos iones pesados que eh, viajan en distancias relativamente cortas, el rango eh, eh, de las moléculas. Entonces, son bastante eficientes este tipo de tratamiento por el proceso de captura de neutrones. Entonces, eh, pues les decía, estas partículas, estos iones que se producen como producto de este proceso, viajan alrededor de 9 micrómetros, o sea, de distancias relativamente pequeñas. Entonces, y estas son básicamente las dimensiones de una célula simple. Entonces, les decía, para mí sí es bastante interesante. Luego, entonces, ahora pasaremos a otro tipo de aplicaciones no energéticas, en este caso, de alimentos y agricultura. Estoy tomando eh, la fotografía que está en la página de la AVEN. Esta es supuestamente la planta de irradiación con cobalto 60 que han inaugurado el día martes. Entonces ahí es donde van a hacer diferentes procesos. Entonces
procesos, me refiero a irradiar alimentos, semillas, todo tipo de aplicaciones que puedan hacer. Entonces, en realidad, eh, una de estas aplicaciones es el control de plagas e insectos. Ya, lo que se hace en este caso es agarrar larvas de estos insectos que son dañinos, por ejemplo, para ciertas, para ciertas plantas. Entonces, lo que sucede, se irradian estas larvas, entonces cuando ya están crecidas, se libera estos insectos, fundamentalmente en su mayoría los mosquitos macho, y estos al directamente, perdón, estoy poquito más enredado en esta situación. Lo que se hace es irradiar las pupas, en este caso, y fundamentalmente afectando a los mosquitos, a los insectos machos. Y estos, como ya debido a este proceso, quedan estériles y al interactuar con las hembras directamente no van a poder generar más otros insectos y así entonces directamente el número de estos insectos o de estas plagas va disminuyendo. Entonces a veces este proceso puede estar sujeto a que pueda regenerarse o si las plagas puedan volver a regenerarse, pero se vuelve a repetir este proceso eh, en varias ocasiones. Entonces, aquí no solamente es el control de plagas para la producción de alimentos, también hay un caso en África había las moscas tsetse que producían la enfermedad del sueño. Estas han sido erradicadas con estos procesos. También están ahora en estudio la posibilidad de utilizar este mismo sistema, este mismo método para, para hacer el control del dengue o de la chikungunya que básicamente están fundamentalmente en nuestro país, son plagas que afectan a bastante gente. Claro, en realidad esto en los países del primer mundo, como no tienen muchas de estas plagas, entonces casi no es de mucho interés. Entonces, por eso es que esperemos que eh, avancen en este tipo de investigación para tratar de aplicar este otro tipo de plagas. Y yo creo que ya me he pasado del tiempo, ¿verdad, Kevin? Sí, un poquito nomás, Doc. Ya podemos quizás comenzar con las preguntas. Perfecto. Ya. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos dar paso a dos preguntas como máximo. Pueden levantar la mano o escribirlo en el chat. Si, eh, hay una pregunta, pregúntanse, ¿cómo se aplica esto en Bolivia? Esto de estos procesos de control de plagas. Sí, y otras aplicaciones más, por ejemplo, mencionaba la geología y si hay este tipo de aplicaciones aquí en Bolivia. No, desafortunadamente no. Ni control de plagas. Eso
eh, de, de atacar, por ejemplo, la mosca de la fruta en los yungas. Es una idea que la habíamos discutido hace 15 años dentro de la universidad. No se tenían las fuentes lo suficientemente activas para hacer este tipo de procesos. Tal vez ahora, como les decía, con el centro de irradiación de la AVEN, se pueda tratar de hacer este tipo de estudios para aplicar, en este caso, a la mosca de la fruta que causa mucho daño a las cosechas de los frutos en los yungas. Después de otras aplicaciones, no se tiene información en Bolivia. Bueno, quizás damos la última pregunta. Dice Ricardo, ¿qué aplicaciones está presente en Bolivia y si son visibles en términos sociales, económicos y salud? En las aplicaciones, a ver, empezamos las aplicaciones médicas en tratamiento. Están los clásicos, las bombas de cobalto con rayos gamma. Está braquiterapia, pues los tratamientos con braquiterapia. En el hospital de clínica se tiene un acelerador de electrones que para el tratamiento, también como diagnóstico. Se tiene también un tomógrafo, el mismo acelerador, tomógrafo. Hay esas aplicaciones. Después, ya para tratamientos, ya ustedes saben que hay varios centros en los cuales se están instalando aceleradores de electrones eh, en el Alto, en el centro de la AVEN. Se tiene un acelerador donde después en la Chumani estaban construyendo, no sé si habrán concluido. En Santa Cruz hay otro. Después hay otros también aceleradores de electrones particulares que brindan servicios particulares de tratamiento con este tipo para eh, hacer tratamientos del cáncer. Súper. Muchas gracias, Doc, por toda la explicación que nos ha dado desde el principio, desde lo más básico y hasta las aplicaciones que se pueden desarrollar. Ha ido también como interacción, la interacción de la radiación con la materia. Y bueno, le agradezco su participación y su ponencia en este segundo congreso del Club de Física Nuclear y si tiene algunas palabras más. No, al contrario, Kevin, Brian y a todos los participantes, yo les agradezco la paciencia, la comprensión si hay unas cosas que no han quedado claras. eh, Tal vez a través del WhatsApp, si tienen algunas otras consultas, podría tratar de responder, o si hay unas cosas que no quedan claras también, sin ningún problema. Entonces, les agradezco y felicito a ustedes, a los organizadores, por esa inquietud en tratar de que eh, física nuclear tenga un arranque y ya podamos contar eh, dentro de un área, dentro de la carrera, o eh, que tengamos nuevos profesionales. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.